Esta historia es una de las más oscuras, indignantes, miserables que han causado mucha tristeza, dolor, pero sobre todo rabia de muchos mexicanos que ven cómo la impunidad y este tipo de actos siguen estando presentes en nuestro país. Todo gracias a algo que muchos no quieren aceptar: la descomposición social, el deseo de impregnarse del negocio chueco y sucio, pero sobre todo, reflejo de una gran ignorancia de la gente, sumado de la ineptitud de las autoridades para actuar en contra de los malandros. Y lo peor es que muchos se indignan, pero pocos hacen algo desde sus núcleos familiares para evitarlo. El caso de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz solo es la punta del iceberg, el cual tiene mucha porquería a su alrededor, gracias a un modus operandi de la mafia implicada en este suceso altamente grotesco, y donde las autoridades son ciertamente cómplices de los delitos y todo lo que circunda la inseguridad en el estado de Veracruz, y mantiene indignada a la gente, quienes hoy piden que se den esclarecimiento de los hechos. Irma Hernández Cruz era una maestra de educación básica jubilada de 62 años de edad, y ella, tras sus más de 30 años de servicio, decidió poner en marcha el plan de seguir laborando, a pesar de su edad. Tomó su pensión y lo que le llegó como final de pago lo invirtió en 2 taxis, para así sacar una lana extra y mover su dinero poco a poco. Ubicándose en el sitio de taxis de la ruta Estero del Ídolo, allá en el norte de Veracruz, en específico en Álamo Temapache, zona por muchos años marcada por el crimen organizado. Allí, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, Irma fue abducida por la mala por un grupo que se ha vuelto muy fuerte en los últimos años en aquel lugar, en específico en la zona norte y huasteca veracruzana. El Grupo Sombra, que son parte de la estirpe del Cártel del Noreste y del Cártel del Golfo. Grupo Sombra, a través de su brazo de élite también llamado Mafia Veracruzana, son los artífices de este hecho totalmente repugnante, mostrando las falencias en cuestión de seguridad en aquel estado, producto de la corrupción y sobre todo de un modus operandi muy sencillo: la extorsión, que llega gracias a la complicidad no solo de las autoridades, sino también a la falsa confianza de la ciudadanía, ya que este tipo de grupos que se han hecho fuertes y operan en gran parte de la zona norte del estado tienen un origen muy peculiar, en el cual nos hace pensar que la sociedad mexicana está condenada a seguir viviendo en medio de una guerra contra los malos, y con endebles estrategias de seguridad, las cuales se ven exhibidas en cómo terminó esta macabra historia. Prepárate, porque hoy tendremos un video muy especial que evocará cómo se forma un grupo de mañosos y cómo utiliza las famosas dádivas para comprar el cariño, entre comillas, de los ignorantes para luego servirse de ellos. Además de exhibir cómo los gobiernos son pieza fundamental en este asqueroso mundo de la mafia y de la corrupción. Es por eso que hoy te presento el turbio final de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz y el Grupo Sombra de Veracruz. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta historia es la muestra de varios factores que afectan a la sociedad en México. Por un lado, la necesidad de muchos jubilados de continuar trabajando de lo que sea, un trabajo honrado, de lo que se pueda, para seguir ganando un poco más de dinero, debido a que muchas personas de la tercera edad aún les queda batería para chambear, ocupar su tiempo en cosas productivas que estar en el sedentarismo. Así muchos evitan caer en el conformismo y otros en el aburrimiento. Y qué mejor que retirarse de un servicio donde diste más de 30 años de tu vida como el docente, para luego ocupar el dinero de la pensión y de lo que pagan a los maestros jubilados cuando dejan la plaza para hacerse de pequeñas inversiones, como en este caso un taxi. La maestra jubilada Irma Hernández Cruz había dejado las aulas porque su tiempo como docente había llegado a su fin, y porque cada vez era más complicado seguir educando chamacos irresponsables y maleducados. Como cualquier persona que merece descanso de cierto trabajo y tiene derecho a buscar otros horizontes, por lo que tenía en circulación 2 taxis,
y uno de ellos lo manejaba ella, ubicándose en el sitio de la ruta del Estero del Ídolo, a unos cuantos pasos del mercado del centro de la ciudad de Álamo Temapache, en el norte del estado de Veracruz. Una zona muy caliente porque es una de las rutas más codiciadas del crimen organizado, por el tema de los migrantes y también de los tóxicos que llegan directamente al estado de Texas, solo pasando por Tamaulipas. De hecho, en 2003 hasta 2015, esa zona estuvo controlada por la organización de la Última Letra, la cual tenía batallas campales por esos territorios junto a sus rivales, los del Golfo, y en algunos casos, los de Sinaloa. Al paso del tiempo, la organización de las 4 letras empezó a entrar también en el estado hasta convertirse en uno de los principales enemigos de la gente que se topó a la señora Irma, la cual curiosamente fue extraída de su taxi para luego aparecer 6 días después sometida y dando un mensaje totalmente contundente. Textual dijo lo siguiente: mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Dejen de andar de enguillados, lo que se refiere a atragantados, con los charros. Con la mafia veracruzana no se juega. Compañeros taxistas, paguen su cuota con ellos o van a terminar como yo. Pero, ¿quiénes son la mafia veracruzana? Seguro se van a sorprender de cómo esta organización se fundó y cuál es su modus operandi, pero eso lo veremos más adelante. El punto acá es muy raro y de entrada, el hecho de que se llevaran a esa maestra a punta de cohete y luego al paso de los días aparezca delante de 12 hombres listos para el ataque. Y acto seguido, que ni siquiera se hubieran pedido un rescate por ella. Pero lo más curioso es lo que dijo cuando hablaba de los charros, o sea, de la Organización de Jalisco. Hay que recordar que durante muchos años el estado de Veracruz ha estado en el abandono y ha sido el objeto de deseo de muchas organizaciones de tóxicos, plazas en disputa y mucha gente de comunidades, al no ver bienestar en sus hogares, han optado por inclinarse con la maña. Recordemos a Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, con los que la Última Letra hacía negocio. Y después de Duarte, la fractura de ese grupo hizo que en el gobierno de Miguel Ángel Yunes se formara y creciera un nuevo grupo desertor del Golfo, Zetas y Noreste, para formar lo que hoy se conoce como Grupo Sombra, mismo que se hizo más fuerte en el sexenio fallido de Cuitláhuac García, debido a muchos mafiosos que estaban dentro de su gobierno. Eso lo veremos más adelante. Entonces, gracias a esa ruta que es objeto de deseo, muchos de los grupos que llegan a esa zona empiezan con la vieja confiable, con la letanía que dice: venimos a limpiar la zona para que la gente viva a gusto. Sin embargo, esa retórica al poco tiempo se convierte en cobros de piso, extorsiones y mucha basura dentro de la sociedad, la cual al menos en Veracruz les ha funcionado debido a que justamente estos grupos han encontrado en los cientos de comunidades de la zona a personas que operen para ellos por gusto y por unos cuantos pesos. En el tema de la maestra Irma, es interesante también analizar cómo ella fue la indicada para mandar un mensaje. Algunos creen que a nadie le hacen eso por ser buena persona, sin embargo, esta clase de grupos y de organizaciones no tienen piedad, porque por encima de las vidas, sean inocentes o no, siempre estará el negocio de por medio, pero eso lo veremos a continuación. Y aquí es donde viene lo más turbio y rancio que hay en México, porque este fenómeno social es literal, un gran problema de valores, pero sobre todo la necesidad de tener ídolos, aunque sean de barro o muchas veces falsos, como la mafia veracruzana. Pues para entender por qué han tenido mucho poder, aparte de que los gobiernos estatales fueron inoperantes ante el crecimiento de esta organización, hay que recalcar que entre 2016 y 2017, y luego de que el grupo de la Última Letra perdiera mucho poder en Tamaulipas y Veracruz, varios de los integrantes del Golfo y parte del Noreste crearon su propio grupo, el cual empezó haciendo labores altruistas y filantrópicas en esa zona norte del estado de Veracruz. De hecho, en la Navidad del 2017 empezaron a utilizar sus redes sociales para darse a conocer con la ciudadanía. En esas fechas, estos grupos delictivos, obviamente con la capucha y con su fusca, se les veía dar regalos y cenas navideñas a los pobladores. Muchos se acercaban a recibir las dádivas, que iban desde juguetes, despensas, pavos congelados,
y solo pedían una sola cosa: que posaran con los encapuchados y dijeran la siguiente letanía. Esta cena fue patrocinada por las Fuerzas Especiales de Grupo Sombra, además de entregar volantes con esta leyenda dentro de los regalos. Las imágenes fueron ignoradas por el entonces gobierno panista de los Yunes, los cuales argumentaban que solo eran células que habían quedado disipadas por otros grupos más fuertes. Sin embargo, el Grupo Sombra empezó a ganarse el cariño de mucha gente ignorante, más que nada en las comunidades de esa zona, en diversos municipios como Tantoyuca, Cerro Azul, Álamo Mapache, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Platón Sánchez, Pánuco o Zuluama, y parte de la zona serrana de Veracruz, colindante con el estado de Hidalgo. En sus inicios, el grupo se vendía como aquellos liberadores de la violencia en el estado. Sus principales propósitos era purgar, supuestamente, a otros grupos delictivos como el de las 4 letras y acabar con los delitos de fuero común como extorsiones, cobro de piso y secuestro. Y conforme el tiempo, empezaron a ganar adeptos. Incluso había pueblos enteros que tenían más confianza en esta clase de organizaciones que en el propio gobierno. De hecho, cuando se vino el 2018 y la sociedad le había dado el voto de confianza a Cuitláhuac García y a Morena, muchos tenían la esperanza de que se hiciera algo en el estado, cosa que no pasó. Y al contrario, las mafias no solo seguían operando, sino también crecieron, al menos en ese estado, y los delitos en esa zona incrementaron. En la mayoría de los casos eran ajustes de cuentas. De hecho, se decía que ese grupo había negociado con el gobierno de Cuitláhuac por medio de su secretario de Gobernación, Eric Cisnero Burgos, al cual le apodaban la Bola 8 y que, según, tenía supuestamente nexos con muchos malandros de por allá, y en el tiempo que estuvo en Secretaría de Gobernación controló muchos municipios del norte del estado, gracias a sus operaciones políticas, siendo una casualidad no tan casual el hecho de que mientras estuvo Cuitláhuac al frente del estado, el Grupo Sombra, a su vez, se hizo más poderoso en esa región. Sin embargo, como su nombre lo dice y fieles a sus dogmas, Grupo Sombra se movía en la invisibilidad. Ellos habían conquistado los corazones de los incautos e ignorantes, regalándoles dádivas, poniendo en funcionamiento el lema que dice: si deseas el control, deja que la víctima se muera de hambre y luego dale un taco, verás que te servirá para siempre. Un viejo adagio de la doctrina política en general. Bajo ese contexto, muchas localidades del norte del estado empezaron a caer bajo su yugo. Mucha gente que prefería a estos sujetos por encima de lo lícito solo porque llegaban conquistando a las masas con regalos, la clásica de los espejitos españoles de la época de la conquista, donde con unos simples obsequios, juguetes para los niños de las luchonas, celulares baratos y dinero para la carne de cañón, muchos empezaron a caer en sus redes. Y así como avanzaban los años, también se acababa la benevolencia de este grupo de malandros. Inclusive, en muchas comunidades se hablaba más de que estos vatos hacían mucho más y mejores buenas obras que el propio gobierno estatal, ignorando por completo que este modus operandi de convencimiento está más que quemado en la sociedad, pero mucha de ella es tan cegada que peca en la ignorancia, misma que termina creyendo que esa gente siempre será amable y buena. Para 2019 y 2020, y justo a inicios de la pandemia, las cosas se pusieron más crudas en esa zona. Incluso por ahí apareció un mensaje justo cerca de una bolsa negra donde estaba la gracia de esta organización. Mensaje que dejaba claro la cual era la participación de las autoridades. Textual decía: si de varones ya habíamos dividido los pueblos, esta es una de las primeras llamadas. Si ustedes hacen a meterse a los territorios que nos corresponden, no los sorprendan que hagamos lo mismo. Somos hombres o niños. Aún así, con todos estos actos, el gobierno de Cuitláhuac fue omiso, mismo que bajo sus acciones fue el peor gobierno evaluado de Morena en el sexenio de López Obrador. Y a la par, en esas mismas fechas, ante la escasez de comida en varias comunidades de la serranía y en la llanura de Pánuco y Oshuluama, este grupo se seguía ganando a la gente que a duras penas tenía para comer. Entregaban despensas baratonas, pero al final despensas las cuales se convertían en la moneda de cambio, para que años más tarde esa gente que aplaudía la dádiva regalada del malandro fuera la aceptación de la extorsión y de la violencia en sus propios pueblos. Textual decía lo siguiente:
Esto es para la gente de nuestro pueblo. No están solos. Estamos con ustedes atentamente, Grupo Sombra. De hecho, gracias a todo esto, el conflicto terminó siendo político, pues en 2022 se filtraron unos documentos supuestos de la Sedena donde se explica que el gobierno de Cuitláhuac estaba solapando a Grupo Sombra y al noreste, cosa que al final no se comprobó, ni tampoco la fiscalía trajo el caso. Además de que el entonces gobernador retó a todos aquellos a que lo investigaran. Aún así, su mandato terminó sin pena ni gloria, con un estado descompuesto en lo administrativo y también en la seguridad. Pero sobre todo en la infraestructura, pues jamás se levantó de su mala reputación, a pesar de la presión que recibió del gobierno federal, mismo que en muchas ocasiones tuvo que limpiar las porquerías que no supo solucionar Cuitláhuac y su gente. Es correcto. Si bien la basura sigue propagándose en las entidades mexicanas, y esto ha sido en varias ocasiones responsabilidad del gobierno, también hay que tener conciencia de lo siguiente y preguntarse: ¿de qué se nutren estas organizaciones? Muy sencillo, de las juventudes que desean enfilarse en su mal llamada empresa, con esa falsa y errática ilusión que dice que dejando de estudiar y estando allí, es más probable que puedan triunfar en la vida ganando mucho dinero. Esto sucede generalmente en comunidades marginales, donde encuentran a la famosa carne de cañón, porque regresemos un poco a lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo diablos puedes confiar en un grupo de mañosos solo porque te regala pavos congelados, juguetes o despensas? Eso es estúpido. Es increíble que en estas épocas, con toda la información que hay en redes sociales y en cómo muchos de estos vatos terminan mal cuando se enfilan en su organización porque son peones de su sistema, piensen que las cosas allí cambiarán y que de la noche a la mañana los malandros los tratarán como personas civilizadas, les darán de comer gratis o en su defecto, los premiarán si defienden la divisa del negocio. El problema acá es que en México está muy acuñada la mal llamada cultura de la maña, pues muchas de esas personas que se meten en ese mal negocio lo hacen con la ilusión de que llegarán a tener los privilegios de sus jefes o que, cuando menos, tendrán dinero fácil, sin contar que en la mayoría de los casos, si no es que en todos, solo es un simple espejismo para atontar a la gente. Allí radica el truco de estos personajes, del hambre de dinero, viene el crecimiento de la mafia, porque no se atienden las causas o se atienden mal. Hay que recordar que uno de los puntos de inflexión del Grupo Sombra y su crecimiento también se debió a un gran número de desertores de la educación pública en tiempos de pandemia. Morros que sin futuro, en un aula o sin tener las herramientas para llevar sus clases a distancia, prefirieron buscar la vida fácil de la calle, donde encontraron arropo en este tipo de organizaciones. De hecho, para muestra de lo que estamos diciendo, vamos a ejemplificar un poco de cómo este tipo de gremios que llevan poco a poco operando buscan a su gente. Lo mismo pasa con los guachicoleros del centro, que también se dedican al hurto contra los transportistas y en algunos casos estos terminan siendo hasta cómplices. De hecho, hace algunos días se dio a conocer el enésimo video de cómo operan estos rateros en la autopista Celaya-Salamanca. En el video se logra ver cómo llega una camioneta Jeep con la rata enseñando los cohetes. Se le meten al tráiler y frenan para que este baje su velocidad. En ese momento los dos mugrosos se suben a la cabina y lo primero que le dicen al chofer son dos cosas: ¿qué transportas? Y lo segundo, ¿te vas a subir a la incorporación? Haciendo alusión al grupo. Obviamente el ignorante del malandro quiso decir corporación, a lo que el chofer del tráiler dijo rotundamente que no. El video está cortado y en las últimas imágenes se aprecia cómo el subordinado de la rata se queda solo en la cabina manejando el tráiler. La pregunta es, ¿qué pasó con el chofer? No se sabe. Algunos dicen que lo dejaron en la carretera, otros que estaba coludido. Pero el punto es la captación de nuevos integrantes y de gente que pueda servir a estos grupos delictivos y demostrando lo fácil, entre comillas, que es hurtar. Por ejemplo, como este sujeto en el caso del camión de abarrotes, que genera motivación en todos aquellos que desean dinero fácil. Pues la forma de nutrirse es una causa que por años ni la sociedad ni el gobierno han podido detener,
porque de cierta manera para algunos que piensan que no hay más forma de tener lana que haciendo el mal, son los que se avientan al toro. Muchos jóvenes que dejaron la escuela o que tienen algún familiar que se dedica a este tipo de negocios, mismos que presumen entre su grupo. Por eso, el dinero, la vida de excesos y sobre todo por el simple sentimiento de poder tener en sus manos un cohete para mamasearse, es como si fuera una especie de alcaloide que los hace estar fervientes a servir a los capos e incluso a desaparecer de este mundo solo por ellos y así seguir conservando el negocio sucio. En los últimos 3 años, mucha gente de las comunidades veracruzanas se ha unido a este tipo de gremios con la encomienda de generar más dinero para ellos, que van desde robo de combustible, extorsión, como el caso de la taxista, que de hecho al menos en los últimos 3 años en esa zona, varios negocios, comercios y taxistas están obligados a dar su diezmo cada mes para tener protección de estas organizaciones o en el mejor de los casos, el no ser molestado. Al final, este modus operandi es una metodología de autorrepresión, porque muchas veces esa gente que se dedica a esta clase de negocios infames termina siendo del mismo pueblo que fue reprimido en su momento, entrando en una espiral sin salida que se recicla una y otra vez. Una autodestrucción social que viene desde lo más recóndito de los pueblos y promovida por la misma corrupción. Desgraciadamente, una parte de la sociedad mexicana le gusta meterse en problemas. Algunos argumentan que no hay opción, que la vida los ha tratado mal, gente mal acostumbrada a tener ciertos privilegios o que desea tenerlos a costa de lo que sea. Bien se ha dicho que los grupos de malandros existen, gracias a la oferta y a la demanda que hay en el mercado. Entre más consumidores haya en Estados Unidos, habrá más demanda de porquería, y por ende los grupos en México buscarán no solo controlar territorio, sino poner a su disposición otras herramientas para que el negocio siga fluyendo aún más rápido. Por ejemplo, por mucho tiempo los de la última letra no solo se metieron a la sociedad causando terror, sino que penetraron en el ámbito político. Además, utilizaban varias estrategias para magnificar sus ventas. Una de ellas era el control de varios gremios de taxistas, y Veracruz no fue la excepción. Por años la sociedad de este estado vivió la expectativa de que en el taxi no le fueran a hacer algo por los malandros, debido a que en su momento hubo una gran moda de andar distribuyendo mercancía a través de varias redes de ruleteros, más que nada en ciudades céntricas e importantes como Tuxpan, Poza Rica y Álamo. Muchos de ellos rentados al silencio al poder de estas organizaciones, las cuales pagaban por este tipo de servicios, lo cual al amparo de la discreción era muy redituable para esos choferes, que veían un negocio extra dentro de su jornal arriba del taxi, pero que tenía fecha de caducidad cuando veían una bolsa arrumbada en algún baldío. En el caso de la maestra jubilada, por ahora se desconoce si Irma Hernández Cruz haya ido por ese lado. Lo que sí es cuestionable es la forma en la que terminó yéndose de este mundo, debido a que según las declaraciones de la gobernadora Rocío Nale, y sobre todo, basada en los informes de la Fiscalía Estatal, luego de que encontraran a Irma en un rancho casi a 40 kilómetros de distancia de donde fue sustraída la maestra. Esta fue apabullada y dentro de esa situación terminó por experimentar un paro al miocardio, lo que la llevó a las puertas de San Pedro. O sea, después de que la agarraran como pera de box, a esta ya no le quedó más que irse de este mundo gracias a los problemas de salud que padecía. Una desesperanza sustancial construida gracias a la descomposición de la sociedad. El hecho hace que muchos se lleguen a preguntar cómo la violencia no solo se ha apoderado de las regiones más importantes de México, sino de cómo opera, quiénes son los que la conforman y cómo es que mucha gente que se subleva al poder de la maña termina siendo parte del mismo problema. Aún así, esto no indica que el gobierno sea omiso, pues su tarea es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Aún así también, eso funge como golpeteo político para quienes desean volver al poder, que por ahora ya no tienen, siendo un arma de doble filo que lucra con toda la inseguridad que se vive en México desde hace más de 30 años. Una espiral totalmente grotesco
que ha sido complicado de erradicar, debido precisamente a la normalización del AMPA, de las familias metidas en estos malos negocios que justifican sus operaciones porque el gobierno no les da el dinero suficiente para tener sus privilegios. En muchos otros casos, el colmo del cinismo viene cuando esas familias mexicanas viven de estos negocios sucios, que justifican con trabajo honrado y con un mercado cada vez más exigente en el tratamiento de la mercancía. No obstante, la pregunta es la siguiente: ¿qué harías tú para cortar de tajo a una mafia que se nutre de jóvenes que sueñan con tener el dinero del mundo y un harem de mujeres, así como también arroparse en el poder de un cohete? ¿Hasta cuándo se fomentarán los valores en casa para evitar que chicos y chicas terminen metidos en estos malos negocios? A la fecha, se han aprehendido a 2 sujetos ligados al caso: Víctor Manuel alias El Cholo, José Manuel alias El Gastón y una ruca llamada Jeana Paola. Todos portaban cohetes, mercancía y traían placas del estado de Tamaulipas y también una lista de cobros de piso en la zona. Y aquí viene la siguiente pregunta, que dice más o menos así y donde tú podrías contestar de manera objetiva, ya que estoy totalmente seguro que tú conoces gente de esta calaña. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que estos sujetos hoy detenidos buscaran enrolarse en este tipo de organizaciones? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.